Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas, de nuevo otra vez acá para dar continuidad al aprendizaje de la Aymara a través del texto Aymara Aro 1, principios fundamentales para el aprendizaje de la Aymara como segunda lengua. Es que hay poquipan la culiacanaka mayambio cotanitas que Aymara Aro y atintañataki. Para hoy está planteado la unidad 9 con jamás quizá pachaja para referir la dicción del tiempo. ¿Cómo referimos la hora en Aymara? Bien, permítame ingresar entonces a la siguiente unidad. Vamos a empezar desde la siguiente, ¿no? Acá tenemos lo siguiente, permítanme extender un poquito, voy a ir empezando desde este lado, ¿no? Eh, Bien, como verán acá tenemos una hora específica, ¿no? Con apachaje, ¿a qué hora es? Entre los aymaras el tiempo siempre ha funcionado de la siguiente manera, ¿no? El tiempo está dividido en dos. Acá está en función del Félix Laime Pairumani. Por ejemplo, el ur. La hora siempre ha funcionado al revés entre los aymaras. El ciclo temporal es al revés que nosotros conocemos hacia adelante, ¿no? Acá tenemos chica aruma, chica uru, que sería la división del día. Empezamos chica jalaquipta, suti chica jalaquipta, todo el término específico de hora en hora, determinado por actitudes de los animales, por actitudes del tiempo, se va a ir determinando. Una hora, otra hora. No hay acá, por ejemplo, la especificación de horas y media, horas y cuarto, mucho menos de horas específicas, minutos específicos, ¿no? Se determina entonces desde la medianoche hasta cierta parte Wilta o Alwa, ¿no? Y obviamente en la mañana se denomina Arumirja, Arumanti o Uru hasta mediodía. Desde mediodía hasta la tarde se considera Haip o tarde y desde la tarde hasta la noche, ¿no? Chamaktapi, que sería todo eso hasta llegar a la... Todo este se considera el tiempo de la noche y toda la parte de arriba el tiempo del día. La hora funciona a este lado. Y los tiempos, por ejemplo, acá tenemos chica jalaquipta, suti chica jalaquipta. Acá, por ejemplo, por la tarde, chica jacoquipta, nia aculi, haipo aculi, son las actividades que se denomina, por ejemplo, el aculi, el descanso, el medio descanso. Huacajara, por ejemplo, es el lugar donde se desatan los animales a las 4. Entonces eso indica normalmente la actitud del animal especificaba el tiempo, la hora específica entre los aymaras, ¿no? Entonces ahí tenemos. La siguiente, eh, el siguiente, por ejemplo, esto está planteado por Coaquira, va en la misma lógica. Por ejemplo, la hora empezando desde medianoche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y va en este orden, ¿no? Planteado. Acá también regionalmente la variante cambia, ¿no? Por ejemplo, a la una, chica jacoquipta, chica ikpasa, Nairir Ankaaru, por ejemplo, Huaypa Aru era entre Laime, y Pair Ankaaru, Chapta, Wiltajal, Su, Wilcatocta, el tiempo en Aymara marcado. Esto ya convencionalmente adaptado según lo que conocen los hablantes y se ha propuesto de la siguiente manera. Entonces tenemos la primera propuesta de Laime en este orden, la segunda propuesta de Coaquira en este orden, ¿no? Considerando el tiempo solo horas en punto y no hay horas y media ni minutos específicos. Ok, de esta parte vamos a ir hablando en otra etapa, principalmente por qué se considera así de esa forma, ¿no? Cada uno, por qué, para ir conociendo el tiempo específico en Aymara. Por ahora vamos a ir enfocándonos a lo que principalmente es el objetivo de este video. Bien, vayamos entonces. Estas propuestas del AIME como de Coaquira ha hecho, por ejemplo, ellos han hecho en función a todo lo que se ha investigado entre la visión, cosmovisión andina, y acá tenemos el reloj planteado en el Palacio de Gobierno de Bolivia, por ejemplo, en la Plaza Murillo pueden otorgar el tiempo en ese orden. Eso está reflejado en función a esta visión, a esta cosmovisión del tiempo, ¿no? Bien. Vayamos entonces. A partir de ahora vamos a ir adaptando a todo lo que nosotros ya conocemos, la hora, y cómo decimos, cómo señalamos la hora en Aymara. Acá tenemos dos tiempos, dos relojes, ¿no? Que son marcadores de tiempo, el reloj analógico y el reloj digital. Acá tenemos el horero, acá el minutero, acá el segundero. Acá igual, ¿no? El horero, minutero, segundero, que ya se ha ido adaptado entre la Aymara, por ejemplo, el Chepta, el Huicucha, el Pacha y el Cata.
Pacha ha sido siempre ya conocido, como verán, en esto ya hemos conocido la hora como tal, ¿no? Y acá estamos conociendo Pacha, la hora. Acá Kata, el minuto que también es ya más conocido. El Chepta principalmente se considera al marcador del segundo del reloj digital y el Tikti del reloj analógico. Bien, vamos a ir bajo esta lógica para contar el tiempo. Vamos al siguiente entonces. Acá tenemos la hora, ¿no? Vamos a especificar la hora en 4 partes como tal. Acá, ¿no? Primero vamos a especificar la división del día. Alwa, que es la parte de la madrugada, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Día, que es desde las 6 de la mañana hasta medianoche, hasta mediodía, que sería la mañana, ¿no? La parte de la mañana del día. Ur. Principalmente el hype desde mediodía hasta 6 de la tarde. Esto puede ir variando en función al tiempo, ya sea en verano o en invierno, porque esto está marcado principalmente por el sol, desde mediodía hasta 6 de la tarde. Y la noche desde las 6 de la tarde hasta medianoche, hasta las 0 horas se consideraría horas específicos, horas aproximaciones para determinar el tiempo, ya sea alwa, uru, haipo, aru, ¿no? Madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Bien, acá tenemos el reloj convencional. Vamos a especificar acá el punto chica uru cuando es mediodía, chica aruma cuando es medianoche. Y cuando el tiempo marque y media, vamos a considerar el término chicatani, ¿no? El primero va a ir viniendo desde mediodía, desde medianoche, toda la parte de la madrugada hasta las 6, vamos a considerar algo. Desde las 6 hasta las 12 vamos a considerar la mañana, ¿no? Uru. Desde las 12 hasta las 6 de la tarde vamos a considerar hypo y desde las 18 hasta las 0 horas vamos a considerar aroma, ¿no? Que serían el ciclo temporal de día y de noche. Vamos a considerar cómo leer el tiempo en Aymara. Acá tenemos horas en punto, ¿no? Como pueden observar. Horas en punto. 5 en punto, ¿no? 5 de la mañana. Kuna pachajes, ¿a qué hora es 5 de la mañana? Pesca algo, ¿no? El tiempo. No hay y media, tampoco minutos. Que una pachajes a 9 de la mañana. Ya tunca uru, ¿no? Porque consideramos la mañana en este lapso del tiempo. 15 equivale a 3. Es convencional contar el tiempo en 12 horas en Aymara y no en 24. Por tanto, vamos a especificar equivalente a 12 horas. 15 equivale a 3, entonces anotamos 15, ¿no? 15 aipo, ¿no? Como tal. Acá tenemos otro que es el 22 pm, que sería 10 de la noche. ¿Cómo decimos? Tunca, que sería 10. Aruma, que sería noche, ¿no? 3 de la tarde, ¿no? 3, que sería 15. Haipo, que sería tarde, ¿no? Específicamente. Pachachicatani, horas con y media, ¿no? 5 y media, 9 y media, 3 y media, 10 y media de la noche, ¿no? 5 y media de la mañana. ¿Cómo decimos? Pesca alwa chicatani, ¿no? Pesca 5, alwa de la mañana, principalmente la madrugada, chicatani y media. Pesca alwa chicatani, 5 y media, ¿no? De la mañana. Luego tenemos 9 y media de la mañana. Yatunka uru chicatani. Yatunka, ¿no ve? Esto es y media uru, ¿no? 9 y media chicatani, 9 y media de la mañana. Yatunka uru chicatani. Acá tenemos 3 de la tarde y media, ¿no? Kimsa, haipo, chicatani. Y media siempre con el término chicatani. Luego tenemos 10 y media de la noche, tunka aroma chicatani. Si la pregunta es entonces, ¿kuna pachajesa qué, no, qué hora es? Tunka aruma chicatani jewa, ¿no? Kim sahaipo chicatani jewa, ya tunka uru chicatani jewa, pesca alwa chicatani jewa, ¿no? Y media, cuando el tiempo marque y media, cuando el minutero esté en este orden, ¿no? O cuando en los digitales marque 30. Bien, cuando los minutos con específicos ya se ha ido adaptando el Aymara también, esto estamos haciendo el Aymara convencional según el principio de la lengua, siempre evoluciona y no siempre puede estar cerrado en su contexto. Entonces, el Aymara puede también funcionar en estos contextos, en los minutos específicos, bajo los términos creados. Pachachicatán, Pachacatanagampi, ¿no? Hora con minutos específicos. Por ejemplo, ¿qué hora es Kuna Pachajesa? 5 de la mañana y 45 minutos. Kamsañaniza, ¿cómo vamos a decir eso en Aymara? Pesca, que sería 5, alwa de la mañana,
pusitunka pescani 45 k'atanakampi, ¿no? Pesca alwa pusitunka pescani k'atanakampi, como tal. Acá tenemos otro que serían, ¿qué hora es? 9 de la mañana con 21 minutos. Como decimos en Aymara, Yatunka, Uru, Patunka, Mayani, Katanakampi, ¿no? Yatunka, que sería 9, el tiempo, que sería Uru, la parte de la mañana, 21 anotamos Patunka, Mayani, Katanakampi, ¿no? Acá tenemos 15 y 53, ¿no? 3 de la tarde con 53 minutos, ¿cómo decimos? 15 equivale a 3 de la tarde porque estamos contando en 12 horas. Haipu, que es la tarde, Pespatunka, Kimsa, Nikatanakampi, ¿no? 53 minutos como tal. Y acá tenemos 10 de la noche con 19 minutos, como decimos en Aymara, ¿no? Entonces, para eso contamos en este orden. Tunka, que sería 10, Aruma, noche, Tunka ya Tunkani, 19, este minuto 19, Katanakampi, ¿no? Minutos. ¿Cómo decimos entonces? Kunapachajesa, ¿qué hora es? Tunka Aruma, ya Tunka ya Tunkani, Katanakampi. Tunka Aruma, Tunka ya Tunkani, Katanakampi, ¿no? 10 de la noche con 19 minutos. Eso significa lo siguiente, ¿no? Que el tiempo está dividido en 4 en Aymara. ¿Ya? La parte de la madrugada, la parte de la mañana, de la tarde y de la noche. Y las horas, aproximaciones de la hora son estas, ¿no? Y obviamente en tiempo de invierno cambiará la hora, pero estamos poniendo en este específico. Bien, y la cuarta parte de las horas son las horas claves, chica uru, chica aruma, que no cumple ninguna de estas reglas para su conteo del tiempo. Bien, ¿cómo contamos entonces? Llegamos acá. Los saludos entonces están en función a esta estructura, ¿no? Hemos conocido así 4 tiempos. Uru, haipu, alwa, aruma, ¿no? Aski, alwa, kipan. Buenos días. O su otra versión, suma, oro, kipan. Acá podemos decir también, no hay problema si queremos decir alwa, ¿no? Que puede ser la misma versión en diferente, por las variaciones regionales, el Aymara maneja estos términos, ¿no? Aski, uro o suma, oro. Eso depende de la región donde se hable el Aymara. Aski alwakipan, buenos días, que sería la parte de madrugada. Suma alwakipan, que es lo mismo. Ahora, aski urukipan, que sería de la mañana, ¿no? Buenos días. Aski haipukipana, que sería la parte de la tarde. Aski haipukipan, ¿no? Aski haipupan, que significa lo mismo, buenas tardes. En ese sentido, ¿ya? Bien, entonces, para contar el tiempo, vamos a dividir en lo siguiente, ¿ya? En lo siguiente. Acá podemos contar primero la hora. Identificamos la hora, los minutos, el tiempo, después el tiempo, finalmente los minutos. Vamos a dividir el tiempo de esta manera, ¿no? Acá tenemos 1 de la mañana, por ejemplo. 1 de la mañana. Maya, que significa una, ¿no? Alwa, que es el tiempo. Alwa, uru, haipu, aruma. Acá como no tiene minuto literal, tampoco minutos de designación. Entonces queda en tiempo. ¿Cómo decimos entonces si esto fuera 9 de la mañana? Entonces anotamos en vez del 9 acá, yatunka, ¿no? Yatunka, yatunka. Supongamos que esto ya es yatunka, ya no algo, sino aquí ya es de la mañana, yatunka urojewa, ¿no? 9 de la mañana. Ya puede ir cambiando. Si queremos colocar, supongamos que es 9 de la noche, por ejemplo, yatunka, acá ya no va a ser de la mañana, sino de la noche, ¿no? Yatunka aru. Ahí termina porque no hay y media, no hay minutos específicos, ¿no? Son horas en punto. La segunda tipología es en esta siguiente. Por ejemplo, como decimos si va a ser 2 de la mañana y media, por ejemplo. Paya, que es el número 2, ¿no? Porque acá primero se conoce el tiempo, después se lee la hora, después el tiempo, finalmente los minutos, ¿no? Por ejemplo, acá 12 y 17 pm, ¿no? Tunka Payane, que sería el 12, Haipu, que sería el tiempo, Tunka Patalconi 17, Katanakampi al final, ¿no? En ese orden. Entonces acá, 2 de la mañana y media, Paya, acá se conoce alwa, ¿no? Paya, alwa, como no hay, acá se puede ir anotando, por ejemplo, 30, ¿no? En este sentido, Kimsa Tunka Chikatani,
pero este término está reemplazando a esto. Entonces no es necesario anotar número 30 directamente, chikatani, ¿no? Entonces, vaya algo a chikatani. 2 de la mañana y media significa, ¿no? 2 de la mañana y media. Si acá se me ocurre a mí, por ejemplo, 10 de la mañana y media, ¿no? Como anotamos entonces 10. 10. Tunca, ahora ya no es 10 de la madrugada. La mañana se considera con día, ¿no? Tunca uru chikatani y media, ¿no? La hora se cuenta en ese orden. Tenemos ahora la tercera parte que es con minutos específicos. Acá está 11 y 48 minutos. Entonces, 11 anotamos Tunca Mayani, ¿no? De la mañana, que en este sería Uru, mañana, ¿no? Uru, en función a esta determinación, ¿no? Mañana de 6 a 12. Por tanto, acá anotamos. Tunca Mayani Uru, como anotamos 48, Pusi Tunca Kimsa Kalkoni, y estos 48 minutos, Katanakampi, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, las 13 horas con 5, con 32, se me ocurre, ¿no? 37, supongamos. 1 de la tarde con 37 minutos. Entonces, anotamos, ¿cómo decimos una? Maya. Aquí no vamos a anotar Maya Tunka Kimsani. La hora vamos a contar en 12 horas, que es más convencional para decir la hora en Aymara. Maya, entonces no, ya no es de la mañana, ya es tarde. Entonces anotamos Maya Haipo, 37, anotamos el minuto numeral, dice, ¿no? El minuto, en este caso no sería numeral, minuto literal, ¿no? Literal, minuto literal. Entonces anotamos acá 37. Kimsa tunka Kimsa Kalkoni, ¿no? Kimsa Tunka, Kimsa Kalkoni. Maya Haipo, 1 de la tarde y 37 minutos. Katanakampi, ¿no? A mí se me ocurre acá, está a las, no sé, 25. Entonces anotamos, ¿no? Maya Haipo, ¿no? Acá se me ocurre ya considerar los 2 de la mañana. Entonces anotamos 2. En este sentido, ¿no? Paya, entonces 2 de la mañana, el término es alwa, ¿no? Paya alwa, 2 de la mañana, anotamos el número 25. Paya tunca, es kani, ¿no? 2 de la mañana y 25 minutos. Katanakan. Paya alwa, paya tunca, pescani, katanakampi, ¿no? Y finalmente acá, cuando ya es mediodía, chica uru, ¿ya? Que no cumple con ninguna de estas reglas, o chica aroma, acá como tal, ¿no? La cuarta tipología, las horas pico, ¿no? Que acá no cumple ninguno porque son horas específicas, dividen el día con la noche, ¿no? Bien, espero que se haya entendido alguna instrucción de esta. Cualquier sugerencia, escríbame a mi canal y vamos a ir especificando las preguntas. También puede escribirme a mi correo, joseluislimamamani@gmail.com, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es con respecto a la hora. Espero se haya entendido para cada uno de ustedes. Considerando siempre que estamos haciendo con el tiempo convencional y no con el tiempo específico de la Aymara. Entonces, el tiempo lo hemos dividido en 4 partes, ¿no? Alwa, Uru, Haipo, Aruma, la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Y bajo esta lógica temporal y no como en el Aymara a este lado, ¿no? Sino a este lado estamos contando. Obviamente, entonces el tiempo se lee de esa manera. Bien, la siguiente nos encontramos muy